Buen día compañeros, siguiendo con los temas de parasitología, hoy vamos a estudiar un poco los protozoarios, ¿sí? Su clasificación es que vienen del reino protista, del subreino protozoo, que según su configuración pueden ser de vida libre, parásitos de animales y plantas. Su tamaño varía bastante, pueden ser de 2 a 100 micras, y algunos, dependiendo de la especie también, pueden ser inofensivos o producir daños importantes. Sabiendo que los protozoarios son células eucariotas, su morfología no difiere mucho, salvo ciertas características que iremos nombrando. Su membrana es una membrana que varía su espesor dependiendo de las especies y sus funciones, pues es delimitar el parásito, protegerlo, eh, modular un poco el intercambio de sustancias y las excreciones de este parásito. Su citoplasma, que bien es una masa coloidal, como sabemos que es el citoplasma, tiene una división característica y es que contiene endoplasma y ectoplasma, que son responsables el endoplasma de la nutrición y reproducción y el ectoplasma del movimiento, ingesta de alimentos y de la protección. Encontramos un núcleo ovalado que podría o no estar en el centro de la célula y que podemos encontrarlo en forma difusa o compacta dentro de este mismo. Algunos protozoarios, cuando se encuentran en circunstancias desfavorables, tienen la capacidad de transformarse en una forma de resistencia conocida como quiste. Este quiste tiene una actividad metabólica mucho menor para ahorrar energía y también tiene o forma una pared celular muy gruesa que protege a este microorganismo de todas las condiciones físicas o químicas que podrían ser letales para el protozoario. Otros protozoarios o otras especies de protozoarios tienen mecanismos para resistir o defenderse del sistema inmune del cuerpo que se conocen como mecanismos inmunoevasivos complejos, que lo que hacen es ir cambiando continuamente sus antígenos de superficie para poder evadir los efectos del sistema inmune. Continuando con la fisiología de los protozoarios, ellos van a contar con organelas que llevan a cabo funciones vitales como lo son la alimentación, respiración, reproducción y locomoción. Como primero tenemos la alimentación, en donde los requerimientos nutricionales de estos microorganismos son simples y que requieren de la asimilación de nutrientes orgánicos. Esto lo realizan mediante diferentes mecanismos como lo son la ósmosis, siendo este el más simple y que consiste en el intercambio de sustancias orgánicas disueltas en el medio donde ellos coexisten a través de su membrana. Como segundo tenemos la pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis consiste en la incorporación de partículas líquidas por medio de invaginaciones de la membrana, que posteriormente formarán vesículas. Por otro lado, la fagocitosis se realiza por medio de prolongaciones del ectoplasma o también llamados pseudópodos, los cuales engloban partículas mucho más grandes para incorporarlas al citoplasma en forma de fagosomas. Como tercer mecanismo tenemos los hilos y flagelos, los cuales se encargan de acercar los nutrientes a dos estructuras que son el peristoma y citostoma. El citostoma es aquella estructura que simula ser la boca del protozoario y es aquel sitio por donde ingresan los nutrientes, mientras que el peristoma es aquella estructura que rodea al citostoma. El material alimenticio que es ingerido por el protozoario puede ser retenido en forma de gránulos citoplasmáticos o en vacuolas, en cuyo interior se producen enzimas digestivas para su posterior degradación. Aquellas partículas no digeridas o los desechos se eliminan a través de la membrana. En algunas especies se hace por un orificio excretor conocido como citopigio y en otras se hace por ruptura de la célula. En cuanto a la nutrición, podemos diferenciar tres mecanismos. Tenemos el holofítico o autotrófico, en el cual los protozoarios producen su alimento mediante fotosíntesis. Luego tenemos el saprozoico, en donde se alimentan de materia orgánica en descomposición, generalmente en medios líquidos. Y por último, el holozoico o heterotrófico, en donde se alimentan de partículas complejas, ya sean líquidas o sólidas, para procesarlas en la digestión y finalmente expulsar aquello que no fue utilizado. Como segunda función tenemos la respiración, en donde algunos protozoarios son aerobios, sin embargo la mayoría son anaerobios, ya que necesitan metabolizar ciertas sustancias de las cuales adquieren el oxígeno. Continuamos con los mecanismos de reproducción de estos organismos, la cual puede ser asexual en la mayoría de los casos y solo algunos se reproducen de forma sexual o también llamada singamia. Entre los tipos de reproducción asexual tenemos la división binaria, la cual consiste en la división en partes iguales del núcleo, membrana y citoplasma. Dicha división se produce de forma longitudinal para los flagelados y de forma transversal para los ciliados, resultando en dos sedes del mismo tamaño. Tenemos también la brotación o gemación, en cuya división, a diferencia de la binaria, se da origen a dos células de distintos tamaños, desprendiéndose la más pequeña en forma de botón, para luego crecer hasta el tamaño de su célula madre.
En tercer lugar, tenemos la división múltiple, que a diferencia de las dos anteriores, no se produce en dos organismos, ya que se produce en varias formas vegetativas como su nombre lo indica. El primer paso es la esquizogonia, que es cuando el núcleo del trifosfoito se divide en varias ocasiones para generar una célula multinucleada. Una vez sucede esto, cada núcleo adquiere una porción de citoplasma y membrana para separarse en organismos independientes, dejando la parte central de la célula madre sin utilizar. Y por último, y no menos importante, la endodiogenia, la cual consiste básicamente en la formación de dos células hijas dentro de la célula madre. En algunos protozoos existe una reproducción similar, pero a partir de quistes multinucleados. El número de nuevos organismos que se originan en la reproducción múltiple depende de cada especie. Así como existen distintos tipos de reproducción asexual, podemos encontrar distintos tipos en la reproducción sexual, como puede ser la reproducción esporogonia o por copulación. Esta se da cuando cada célula sufre diferenciaciones morfológicas para convertirse en células femeninas o masculinas que serán denominadas gametos. Estos gametos se van a unir creando cigotos y estos cigotos me van a formar ya los distintos organismos. Si ambos gametos al inicio del proceso son iguales, se va a denominar isogamia y si son distintos, anisogama. Pero si solamente difieren en tamaños, denominaremos a estos gametos como micro y macrogametos respectivamente. La conjugación es cuando cada célula duplica su material genético y mediante un puente citoplasmático van a compartir esa porción que ellos duplicaron para así dar origen a individuos conjugados que contienen una porción de sí mismos y la porción que adquirieron de la célula conjugante y ambas quedan con esta información compartida. Todos estos microorganismos, de alguna u otra forma, los que se dividen sexual o asexualmente, pueden movilizarse o en su mayoría lo hacen. Y a esto conocemos como locomoción, que puede ser dada bien por pseudópodos u apéndices diferenciados. Los pseudópodos son aquellos que generan prolongaciones citoplasmáticas que se adhieren a distintas superficies y traccionan para generar movimiento. Ahora, los que tienen apéndices pueden ser especializados y se clasifican en distintos. Entre estos apéndices podemos encontrar a los flagelos, que los flagelos son filamentos móviles a manera de látigo y este látigo es lo que genera el impulso para que el protozoo en este caso pueda movilizarse. Así también tenemos a los cilios, que los cilios recubren a toda la célula y generan movimientos sincrónicos al mismo tiempo continuos y pequeños que van a generar el desplazamiento del organismo. Ahora, si no tenemos ni apéndices diferenciados ni pseudópodos, tenemos una clasificación específica para este tipo de organismos, que son los esporozoarios, que carecen de estos órganos. De acuerdo a las diferencias fisiológicas, morfológicas y biológicas, los protozoarios pueden ser: en el primer grupo encontramos a los sarcodinos, que como la mayoría de protozoarios son organismos unicelulares y anaerobios facultativos. Estos pueden presentarse en forma de trofozoito y de quiste, se reproducen por fisión binaria y se movilizan mediante pseudópodos. Asimismo, se nutren mediante procesos como pinocitosis y fagocitosis. Ejemplos: la entamoeba histolítica, Naegleria y Acanthamoeba. En el segundo grupo, los ciliados, presentes tanto en forma de trofozoito y de quiste, posiblemente intracelular, se reproducen mediante fisión binaria o conjugación. Se movilizan gracias a sus cilios y se nutren por procesos como la difusión simple, ingesta a través de citostoma, pinocitosis, fagocitosis o mediante vacuolas alimenticias, como es el caso del Balantidium coli. En el tercer grupo, los mastigóforos se pueden presentar tanto en forma de trofozoito y de quiste. Se reproducen por división múltiple. Se movilizan mediante uno o más flagelos y algunos, como en el caso de los tripanosomas, pueden presentar una membrana ondulatoria. Se nutren mediante procesos como pinocitosis y fagocitosis. Otros ejemplos serían la Giardea lamblia, Trichomonas y Leishmania. En los esporozoarios encontramos que se pueden presentar tanto en formas de trofozoitos, esporozoitos, quistes y gametos. Su reproducción es tanto esquizogónica como esporogónica. Son inmóviles y además se nutren mediante difusión simple, como son el caso del Cryptosporidium, Cyclospora y Toxoplasma. Vemos aquí la división del subreino protozoa de acuerdo al filum, clase y subclase. Gracias.